una experiencia que va a marcar el resto también de su carrera por el área que están estudiando. El taller Ecoladrillos, una opción para el manejo consciente de los residuos plásticos, facilitado por la doctora Nay Valera. Vamos a dar inicio. Doctora, tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. De verdad que estoy hoy muy feliz realmente por verlos aquí. Sí. Nos acompañan 3 compañeras de estudio de ustedes, pero del área de arquitectura. Sí. Entonces, ellas son de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y bueno, agradezco también la participación de una compañera que no forma parte de los estudiantes, porque hay muchos estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes que ya han avanzado en la carrera de ciencia ambiental. Y bueno, teníamos una conexión, pero el problema de internet dificulta porque hay varias personas que se iban a conectar online. Porque no voy a intentar mantenerme aquí en la primera parte de la presentación, pero luego hay una actividad práctica y entonces vamos a hacer una reubicación de la sala para la actividad práctica. ¿Okay? Bien, entonces comenzamos. ¿Cuál es la agenda? La agenda tiene 3 puntos clave. La primera está orientada justamente a lo que tiene que ver con conocer saberes previos. ¿Sí? Esos saberes previos los vamos a comentar. ¿Sí? Fuerte para que queden aquí las grabaciones. ¿Qué manejamos nosotros sobre los residuos, particularmente sobre los residuos plásticos? Los residuos domésticos para luego caer en los residuos plásticos. ¿Okay? El segundo punto de nuestra actividad tiene que ver con un concepto que ustedes dirán, pero la profesora en todas partes lo dice, sí, porque ese concepto es clave, el concepto de ambiente y el concepto de desarrollo sostenible. Pero no es solamente el concepto, es el concepto aplicado al tema que nos reúne hoy, que tiene que ver con los ecoladrillos. Y el tercer punto, pues, va a ser un recorrido no muy extenso, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí una pincelada sobre lo que significa la gestión integral de los residuos domésticos, porque también hablamos de los residuos y desechos industriales, de los desechos hospitalarios. Entonces, nos vamos a concentrar solamente en residuos domésticos. ¿Okay? Y vamos a ver algunos aspectos, como lo que estaba mencionando, qué significa el sistema de producción y consumo, y cómo ese sistema de producción y consumo, nosotros somos parte y arte de ese sistema, y cómo ese sistema impacta al gran sistema ambiental, y por eso hablamos de la iceberg, de la corresponsabilidad. Muy brevemente vamos a ver el ciclo completo de la basura, cuáles son los elementos o los componentes de la basura, para finalmente relacionar este proceso con la Agenda 2030, en particular con los ODS. ¿Okay? Y cerramos qué significa la participación en los procesos de gestión integral de los residuos y desechos sólidos. Finalmente vamos a hacer una actividad práctica con todo esto que está aquí, que son los residuos de plástico de mi casa, exclusivamente de mi casa, del año pasado y lo que va del trimestre de este año, y ahora vamos a ver eso de acá. Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Cuando nosotros hablamos del CAP significa conocimiento, actitudes y prácticas. Entonces, ¿qué saben ustedes de los residuos, de la gestión integral de los residuos? ¿Qué saben? ¿Qué hacen ustedes con los residuos? ¿Conocen, por ejemplo, la bolsa de la basura de su casa? Sí. ¿Sí? ¿Qué hay en la bolsa de la basura de tu casa? ¿Qué hay normalmente? ¿Residuos? Residuos de comida. ¿Y en tu casa? Ajá. Igual. Ajá. ¿Por aquí?
plástico, papel, envase por allá, algo distinto. ¿Cómo? Ajá, por aquí. Igual. Ah, pero son conscientes de la cantidad que hay todos los días en esa bolsa. ¿Cuántas bolsas salen de tu casa? Diarias. Ajá. Dos bolsas al día. Ajá. No, dos bolsas al día. No, una bolsa cada 2 días. Ah, una bolsita cada 2 días. Ah, me gusta. Ajá. Una bolsa todos los días. Y cuando hablamos de esa bolsa, será el tamaño de la bolsa que nos dan en el supermercado. Más o menos. Y viene así amarradita o tiene espacio para meterle más cosas. Amarradita. ¿Por qué pregunto eso? Porque a veces hacemos esto que yo hice aquí. La pobre bolsa ya no tiene dónde más. Yo le sigo metiendo y la amarro en la puntita y se la pongo al Señor para que la venga a buscar. Y resulta que cuando el Señor la viene a buscar, la agarra y todo el peso se lo deja llevar. Eso tiene que ver con la actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Para que uno se cuando la bolsa para otra bolsa, la mete y la matamos para que no haga un basurero por toda la vida. Gracias por traer esa propuesta. Una bolsa plástica dentro de otra bolsa plástica más resistente para que no me dejen la basura en la casa. ¿Y a dónde va esa basura? En esa pasa, pero nosotros nos colocamos un lado. Aunque hay un señor que siempre coloca su basura al lado de nosotros, no en nuestra casa, pero al lado de nosotros. Pero a veces se pasa porque a veces deja todo un basurero y nos ensucia la parte de nosotros y aparte la parte de él. Y nosotros limpiamos su parte y limpiamos la nuestra. ¿Están escuchando, verdad? Es molesto todos los días hacerlo. Pero también, Aunque hablamos con él y le decimos, por favor, no, Señor, puedes dejar la bolsa ahí, pero no que remose y ensucie todo. Él dice, sí, lo haré, no se preocupe. Y siempre hace lo mismo. no, bueno, vamos a ver. Una vez fuimos a la broma de servicio social, esa broma donde nosotros reunimos y hablamos con las personas y entonces pusimos la queja porque ya le contamos algo de eso. Es la única manera de que entienda, porque ya hablamos muchas veces con él y sigue siendo lo mismo. Okay. Es muy importante cómo nosotros relacionamos nuestras actitudes, nuestras prácticas y el otro. ¿Okay? Por eso esta herramienta que le he denominado el CAP, que es de Solano, un investigador de la UNESCO, que él la propone porque él dice, si no manejamos lo básico, los saberes que traen las personas, es muy difícil que el otro cambie. ¿Sí? Y a propósito del ejemplo que nos están colocando, habría que saber por qué ese señor coloca su basura en el sitio que no le corresponde, porque la basura es de cada quien y la debe manejar y disponer inicialmente en su casa. Ese es su sitio inicial. ¿Okay? Bien, entonces cuando nosotros partimos de la referencia de qué sabemos, recuerden siempre, conocimiento, en este caso, que es el manejo integral de los residuos, como en la bolsa de la basura de mi casa. Actitud, cómo yo me relaciono con ese residuo, qué relación tengo. Tengo que sacar de mi casa, que hace residuo. Lo saco de mi casa y se la pongo a la otra. Eso es actitud. Pero ¿cuál es mi actitud? Aunque yo la preparo, como ellos también la preparan, en una doble bolsa, estoy consciente a dónde va esa basura. Así pase el camión de aseo, el que pase, ¿a dónde va esa basura? Somos conscientes, ¿saben ustedes a dónde va la basura que recogen en el municipio? ¿Saben a dónde van? Nómbrame por aquí. No, aquí no. ¿A dónde? Cambalache cerró hace 10 años. Ajá, ¿a dónde va? No sé.
por aquí. Hace como un mes fui con mi familia al cementerio, no recuerdo el nombre, yo creo que se llama Terraza del Garonil. Ajá. Lejísimo para allá. Y como a 1 kilómetro antes de llegar al cementerio, justamente vi 2 camiones de Ocuca dejando la basura ahí. Es un terreno grandísimo, pero no hay árboles, no hay nada, todo es pura arena y columnas y basura. Sí. Lástima que no fui yo para tomarle la foto. Ustedes como futuros licenciados en ciencias ambientales, cuando vean casos que les llamen la atención, registren. Porque esos camiones de Focuca no tienen que botar esa basura ahí. Ellos tienen que ir a Cisor. ¿Saben dónde queda Cisor? Lo buscan ahora en el mapa, porque tienen que conocer la ciudad. Cisor es casi saliendo de Puerto Ordaz. ¿Sí? El portón 4 es, o 4 o 5, yo siempre me equivoco. Pero queda, después de Cisor, un sitio que se llama, el nuevo sitio de disposición de la basura es Carromín. Ahorita no me acuerdo, se tuve tan mal. Pero queda hacia ese lado. Antes, cuando ustedes eran chiquiticos, se botaba aquí en Capalache. Un botadero de basura, muchos lo llaman relleno, pero eso nunca funcionó como relleno, es un botadero de basura. En este nuevo sitio se pretendía hacer un relleno sanitario, pero sigue siendo un botadero de basura. Nos preguntó si sabemos como dónde para la basura que dejamos por acá. Para el, ¿qué se hace con ella? Ah, muy interesante. O sea, porque sé que una parte la de el mar, ¿no? No todo. Pero ¿qué se hace con esa basura que de todos modos se reutiliza? Muchos optan por quemarla. Son basurales, grandes basurales. Aquí en el municipio simplemente se acumulan después que llegan ahí. Hay unos escarbadores, personas que les gusta escarbar en la basura y sacar algún material aprovechable, que lo vamos a ver en el circuito de la basura, algunos materiales. Pero en el momento que ustedes preparan la bolsa en su casa y mezclan todo, ya esos materiales están perdiendo valor porque están contaminados. Sin embargo, llegan a los vertederos, hay estas personas que hacen eso como su trabajo porque hay un valor en algunos de esos materiales y luego lo venden y entra el proceso productivo, que lo vamos a ver más adelante. Se vean lo interesante, manejar información, conocimiento, actitud, cómo me relaciono con ese conocimiento, eso tiene que ver con mis valores, con mis creencias y con mis intereses. Y práctica, cómo lo hago, cómo preparo la bolsa de la basura, cómo puedo preparar mejor esa bolsa de la basura, cómo puedo reducir la cantidad de material que va a esa bolsa de la basura. ¿Será que lo puedo clasificar? ¿Qué puedo hacer? ¿Okay? Eso forma parte entonces de algunos de los aspectos que vamos a trabajar en este taller, porque el tema del manejo integral de la basura es muy amplio, ¿okay? Pero vamos a tratar de verlo desde esa perspectiva. Y para ello es clave este concepto. Algunos ya lo conocen, ¿verdad? No sé, pues aquí está bien. Ese concepto es fundamental, me quiero parar aquí. Ese concepto es fundamental porque definitivamente todo lo que nosotros hacemos, todo en nuestra vida cotidiana tiene que ver con ese concepto, absolutamente todo. Y ustedes pueden hacer el ejercicio de cualquier arista, los arquitectos, Ricardo, que es del área de informática, los licenciados en ciencias ambientales, los de seguridad, los maestros, todos tenemos que ver con ese concepto. ¿Qué dice ese concepto? Para los que ya lo conocen más o menos. A ver, ¿qué es lo importante de ese concepto? Demuestra que te lo aprendiste. Cuéntanos. ¿Cuáles son esos dos sistemas que interactúan? Ese concepto de sistema
de ambiente como sistema es clave, porque si nosotros vemos al ambiente solamente como lo natural, que es el cuidado de las plantas o de los animales, y olvidamos que el suelo hay que cuidarlo, hay que saberlo trabajar, y justo el suelo es donde recibe más del 90% de la basura. Si yo coloco ahí pilas y pilas y pilas de basura, ¿qué le va a pasar a ese suelo? ¿Okay? Y además ese suelo interactúa con la lluvia, con el agua, y empieza a descomponer y genera otro líquido que va a las capas del suelo, pero también superficial. ¿Y a dónde va? A los ríos, a los lagos, a las lagunas. ¿Okay? Entonces, ese sistema tan complejo de interacciones es clave que ustedes se lo lleven para entender el concepto que vamos a manejar hoy de ecoladrillo. ¿Por qué ecoladrillo? ¿Okay? Ese como primer concepto. Un segundo concepto tiene que ver con el concepto de desarrollo sostenible. Lo han escuchado, ¿verdad? Muchísimo. Pero ¿qué tiene que ver el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible tiene que ver con una propuesta estratégica de planeta Tierra, o sea, ni siquiera de país, de planeta Tierra. El planeta necesita que nosotros entendamos que él tiene una capacidad de carga. Eso es así como las cuentas bancarias nuestras, bueno, para los que los tienen. Esa cuenta tiene una capacidad de compra. Usted quisiera comprar más, pero si no tiene, no puede. Igualito hace el planeta. Igualito. El planeta les dice, o nos dice, nos informa, tengo recursos biodiversos, todo ese componente natural, flora, fauna, biodiversidad. Y ustedes, ser humano, nosotros, seres humanos, desnudos, sin vestido, sin tecnología, desnuditos. Formamos parte de ese componente natural. Pero el proceso de avance cultural, tecnológico, histórico del hombre ha hecho de ese ser humano biológico un ser social. Y ese ser social utiliza vestuario, tecnología, mesas, automóviles, todo lo que nosotros conocemos. ¿Okay? Pero eso no ha sido así de la noche a la mañana, hay un proceso, ¿verdad?, de construcción. Al comienzo era la piedra y después empezaron a aparecer otra cantidad de instrumentos que facilitaron la vida. Antes íbamos al supermercado, era ir a bajar la fruta o a recoger las semillas. Ahora vamos al supermercado y compramos con plástico y con aluminio y en doble bolsa. Antes no había nada de eso, íbamos derechito, nos comíamos la fruta, dejábamos la semilla, caía al suelo, se reproducía. ¿Me explico? Ok, entonces, ese concepto de desarrollo sostenible tiene que ver con lo natural, la base del sistema que sostiene la vida en la Tierra, tiene que ver con lo social, ese hombre históricamente cultural, de innovaciones y desarrollo tecnológico, y tiene que ver con los procesos económicos, pero lo económico no solamente como dinero, todo el proceso productivo que está asociado para que justamente entre lo social y lo económico sea equitativo, entre lo económico y lo natural sea viable. Por eso es que cuando hablamos de minería, la minería no es viable entre lo económico y lo natural, no, porque destruye el ecosistema natural, saca unos minerales, pero destruye el ecosistema natural, destruye los sistemas, rompe la cadena de los ciclos biogeoquímicos de ese planeta. Entonces, si nosotros, ojo, no es que esté en contra del avance científico y tecnológico, tiene que haber un equilibrio, tiene que ser viable y además tiene que ser vivible. La minería no es vivible, hay prostitución, drogas, corrupción, destrucción de la familia. O sea, hay una cantidad de cosas. Toco el tema de la minería para que entiendan el concepto. ¿Sí? El concepto tiene que ver con esa cotidianidad. Ustedes hacen el mismo ejercicio. Lo que yo consumo será
viable, equitativo, vivible, desde su práctica. Y después amplían el concepto en la familia, y después amplían el concepto a la comunidad, y después ampliamos el concepto al Estado, a la región, y así vamos entendiendo los diferentes niveles en donde se puede aplicar ese espacio donde aparece el símbolo de la justicia. Ese es el espacio potencialmente sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos el contrato social. ¿Cuál es el contrato social? Lo que dice la Constitución. Si respetamos, defendemos nuestros deberes y cumplimos nuestros derechos, ese es el espacio sostenible. No es todo, es un espacio, pero será mi espacio, será tu espacio, será el espacio de cada uno, y ese espacio puede ser una ciudad sostenible. ¿Sí? Bien. El sistema de producción y consumo, ¿será posible conectarnos con ese video? Vamos a intentar a ver si nos podemos conectar, y si no, anoten el nombre del video y los invito para que ustedes lo vean en su casa, tranquilos, y yo les comento. ¿Tenés uno de estos? Yo me obsesioné un poco con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas las cosas que compramos y a dónde van cuando las tiramos? No me pude dejar de preguntar eso, así que lo investigué. Y lo que decían los libros de economía era que nuestras cosas simplemente se mueven a través de estas fases, de extracción a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todo junto se llama la economía de materiales. Bueno, lo investigué un poco más. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo rastreando de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y sabes lo que aprendí? Esa no es la historia completa. Hay mucho que falta de esta explicación. Para empezar, este sistema aparenta estar bien, ningún problema. Pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón por la cual está en crisis es que es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. Y no se puede operar un sistema lineal en un planeta finito indefinitivamente. Durante cada paso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja blanca. Está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente. Y durante todo el proceso se topa con límites. Límites que no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que vamos a volver a él. Vamos a llenar algunos de los espacios y ver qué falta. Bueno, una de las cosas más importantes que falta es la gente. Sí, gente. La gente vive y trabaja en todo este sistema. Y algunas personas en este sistema son un poco más importantes que otras. Algunas tienen un poco más de peso. ¿Quiénes son? Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos, ya que más del 50% de nuestros impuestos federales van al ejército. Pero yo estoy usando una persona para representar el gobierno, porque yo creo en la visión y los valores que dicen que los gobiernos deben ser de la gente, por la gente y para la gente. La función del gobierno es protegernos, cuidarnos, es su trabajo. Después vino la corporación. La razón por la cual la corporación está más grande que el gobierno es porque la corporación es más grande que el gobierno. De las 100 economías más grandes del planeta, ahora 51 son corporaciones. Mientras las corporaciones han crecido en tamaño y poder, hemos visto un pequeño cambio en el gobierno, donde están un poco más preocupados en asegurar que todo les vaya bien a estos tipos más que a nosotros. Ahora vamos a ver ¿qué más falta de este cuadro? Empezaremos con la extracción, que es una palabra linda para la explotación de recursos naturales, que es una palabra linda para arruinar el planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí estamos topándonos con nuestro primer límite. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Solamente en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos, desaparecieron. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar vida humana. Donde yo vivo, en los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de nuestros bosques originales. El 40% de nuestras vías fluviales ya no son potables y nuestro problema no es solamente que estamos usando demasiado, sino que estamos usando más de lo que nos corresponde. Los Estados Unidos tienen 5% de la población mundial, pero estamos consumiendo el 30% de los recursos del planeta y creando el 30% del desecho mundial.
Si todos consumiéramos como los Estados Unidos, necesitaríamos 3 a 5 planetas. ¿Y sabes qué? Solo tenemos uno. Así que la respuesta de mi país a esta limitación es simplemente ir y sacar las cosas de alguien más. Esto es el tercer mundo, lo cual, algunos dirían, es una palabra linda para nuestras cosas que, quién sabe cómo, terminaron en la tierra de otro. ¿Cómo se ve esto? Igual, arruinado el lugar. El 75% de las piscifactorías mundiales se pescan al límite o más allá de la capacidad. El 80% de los bosques originales del planeta han desaparecido. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Son 7 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué de la gente que vive aquí? Bueno, según estos tipos, no es la dueña de estos recursos, aun si hayan vivido allí por generaciones, no es la dueña de la producción y no compra mucho. Y en este sistema, si no compras o sos dueño de muchas cosas, no tenés valor. En el siguiente paso, los materiales pasan a la producción, y lo que sucede allí es que usamos energía para mezclar químicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos contaminados. Hay más de 100.000 químicos sintéticos en el comercio actual. Solamente algunos han sido testeados para ver los impactos en la salud humana y ninguno para ver impactos sinérgicos de salud, o sea, cuando interactúan con todos los otros químicos a los que estamos expuestos todos los días. No sabemos el impacto total de estos químicos sobre nuestra salud y medio ambiente, pero sí sabemos una cosa: tóxicos entran, tóxicos salen. Mientras seguimos metiendo tóxicos en nuestro sistema de producción, vamos a seguir con tóxicos en las cosas que llevamos a nuestras casas, trabajos y escuela, y obviamente a nuestros cuerpos. Como los retardantes de fuego brominados. Son un químico que hace las cosas más resistentes al fuego, pero son súper tóxicos. Son una neurotoxina, lo que significa tóxico para el cerebro. ¿Qué estamos haciendo usando un químico así? Pero lo ponemos en nuestras computadoras, nuestros electrodomésticos, colchones, hasta en algunas almohadas. De hecho, tomamos nuestras almohadas, las bañamos en una neurotoxina y las llevamos a casa y ponemos la cabeza encima de ellas por 8 horas cada noche. No lo sé, pero me parece que en un lugar con tanto potencial podríamos inventar una mejor manera de asegurarnos que nuestras cabezas no se prendan fuego durante la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimenticia y se concentran en nuestros cuerpos. ¿Sabés qué es lo que está en la punta de la cadena alimenticia con los niveles más altos de muchos contaminantes tóxicos? La leche materna. Esto significa que hemos llegado a un punto donde los miembros más pequeños de nuestra sociedad, nuestros bebés, están recibiendo su dosis más alta de toda la vida de químicos tóxicos a través de amamantar. ¿No es una violación increíble? Amamantar debe ser el acto humano más fundamental de nutrir. Debería ser sagrado y seguro. Ahora, amamantar sigue siendo lo mejor y las madres definitivamente deberían seguir dando el pecho, pero las deberíamos proteger. Ellos la deberían proteger. Pensé que nos estaban cuidando. Y por supuesto, la gente que sufre más estos químicos tóxicos son los que trabajan en las fábricas. Muchos de ellos, mujeres en edad reproductiva. Están trabajando con sustancias tóxicas para la reproducción, cancerígenos y más. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de mujer en edad reproductiva trabajaría en un lugar expuesta a sustancias tóxicas, excepto una que no tiene otra opción? Y eso es una de las cosas lindas de este sistema. La erosión de ambientes y economías locales aquí aseguran el suministro constante de gente sin otra opción. Globalmente, 200.000 personas por día están mudándose de ambientes que las han sostenido por generaciones a ciudades. Muchos a vivir en los barrios más pobres, buscando trabajo, no importa cuán tóxico ese trabajo sea. Así que podés observar que no solamente se desperdician recursos en este sistema, sino que gente también. Comunidades enteras se desechan. Sí. Tóxicos entran, tóxicos salen. Muchos de los tóxicos salen de la fábrica como productos, pero aún más salen como subproductos o contaminación. Y es mucha contaminación. En los Estados Unidos, la industria admite liberar casi 2.000 millones de kilos de químicos tóxicos por año y es probablemente mucho más, ya que eso es solamente lo que admiten. Así que es otro límite. ¿Quién quiere mirar y oler 2.000 millones de kilos de químicos tóxicos por año? Entonces, ¿qué hacen? Mueven las fábricas sucias a otros países, contaminar la tierra de otro. Pero, sorpresa, mucha de esa contaminación se vuelve a nosotros transportada por el viento. Bueno, ¿qué sucede después de que todos estos recursos están convertidos en productos? Pasan para la distribución. Ahora distribución significa vender toda esta chatarra tóxica contaminada lo más rápido posible. La meta aquí es que los precios se mantengan bajos, la gente siga comprando y el inventario se mueva. ¿Cómo mantienen bajos los precios? Les pagan poco a los empleados y evitan pagarles el seguro de salud cuando pueden. Todo se trata de externalizar los costos. Eso significa que el costo real de hacer cosas no se refleja en el precio. En otras palabras, no estamos pagando por las cosas que compramos.
Yo estaba pensando en esto el otro día. Estaba caminando al trabajo y quería escuchar las noticias, así que entré a este Radio Shack para comprar una radio. Encontré una radio linda por $4.99. Estaba haciendo cola para comprar esta radio y me pregunté cómo podía ser que $4.99 reflejara los costos de hacer esta radio y llevarla hasta mis manos. El metal a lo mejor se extrajo en Sudáfrica, el petróleo a lo mejor viene de Irak, los plásticos probablemente se produjeron en China y tal vez todo fue ensamblado por algún niño de 15 años en una maquiladora en México. $5 ni siquiera pagaría la renta por el espacio que ocupaba en la tienda hasta que yo viniera, y ni hablar, parte del salario del empleado que me ayudó a elegirlo, o las varias cruzadas del mar y viajes en camión que se hicieron las piezas de este radio. Así que fue que me di cuenta, no pagué por la radio. Entonces, ¿quién pagó? Bueno, esta gente pagó con la pérdida de su base de recursos naturales, esta gente pagó con la pérdida de su aire limpio, con tasas de asma y cáncer siempre aumentando. Niños en el Congo pagaron con su futuro. El 30% de los niños en áreas del Congo ahora han tenido que dejar la escuela para extraer coltan, un metal que necesitamos para nuestra electrónica barata y desechable. Hasta esta gente pagó, por tener que pagar su propio seguro de salud. Por todo este sistema, la gente ayudó para que yo pudiera tener este radio a $4.99. Eso es lo que quiero decir cuando digo que los dueños de las empresas externalizan los verdaderos costos de producción. Y eso nos lleva a la flecha dorada del consumo. Esto es el corazón del sistema, el motor que lo propulsiona. Es tan importante que proteger esta flecha es una prioridad de estos dos tipos. Por eso es que después del 11 de septiembre, cuando nuestro país estaba en shock, el presidente Bush pudiera haber sugerido un número de acciones adecuadas. Lamentar, rezar, tener esperanza. No. Dijo que había que salir de compras. ¡De compras! Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad primaria es la del consumidor. No somos madres, profesores o granjeros, sino consumidores. Nuestro valor se mide y se demuestra principalmente por cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos. Y sí que lo hacemos. Compramos, compramos y compramos. Mantener un flujo de materiales. Y sí que fluyen. Adivina qué porcentaje del flujo total de material en este sistema todavía está en el producto o usándose 6 meses después de su venta en Norteamérica. ¿El 50%? ¿20%? No, el 1%. Solo el 1%. En otras palabras, el 99% de las cosas que cosechamos, extraemos, procesamos, transportamos, el 99% de las cosas que pasamos por este sistema es basura dentro de 6 meses. Ahora, ¿cómo podemos operar un planeta con esta tasa de rendimiento de material? No siempre fue así. La persona promedio estadounidense ahora consume 2 veces lo que consumía hace 50 años. Pregúntale a tu abuela. En su época la mayordomía, el ingenio y el ahorro se valoraban. Entonces, ¿cómo pasó esto? Bueno, no pasó. Fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos estaban pensando cómo resucitar la economía norteamericana. El analista de mercado, Victor Lebow, articuló la solución que se ha convertido en la norma para el sistema entero. Dijo, nuestra economía tan productiva demanda que hagamos del consumo nuestro modo de vida, que la compra y el uso de bienes se convierta en rito, que busquemos nuestra satisfacción espiritual y del ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, se quemen, se reemplacen y se desechen con una velocidad siempre mayor. Y el presidente del Consejo de Asesores sobre la Economía del presidente Eisenhower dijo que el propósito final de la economía estadounidense es producir más bienes de consumo. ¿Más bienes de consumo? Nuestro propósito final, no proveer servicios médicos, educación, transporte seguro, sustentabilidad o justicia. ¿Bienes de consumo? ¿Cómo hicieron para que participáramos con tanta gana en este programa? Bueno, 2 de sus estrategias más efectivas son la obsolencia planificada y la obsolencia. ¿Qué les pareció esta parte del video? Ustedes van a ver el último pedacito en su casa, tranquilos, ven el video de 25 minutos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les dice así clave? No me repitan lo mismo que dice el video. ¿Qué les dice clave? Dos cosas. Que como que hay que tener 2010, ¿correcto? Porque 2010. Sigue siendo, y en la parte de la producción también se comió la explotación. ¿Sí? En la parte de la producción, de extraer recursos, también se comió la esclavitud y todo. Yo creo que ella lo menciona, pero en el video no habla. Sí, pero la selección también era parte de eso. Bueno, ese es un video que yo los invito a que, por eso decía, vean los procesos, porque si bien es cierto que hay una sensibilidad de que se menciona a Estados Unidos, no quiere decir que es el único país.
¿sí? Eso lo hace Alemania, Australia, cualquier país europeo, la China, Rusia, cualquier país, África, cualquiera. ¿Por qué ella utiliza de referencia datos de Estados Unidos? Porque es el único país que tiene datos. Busquen aquí en Venezuela un dato, calidad del aire. Lo tuvimos hace 20 años. Teníamos una red de monitoreo de calidad de aire y calidad de agua en Ciudad Guayana, la mejor. Una referencia desde que se construyó Uri y se instalaron la zona industrial, se estableció una red de monitoreo de calidad de agua y de aire, pero hace 20 años la desmantelaron. Se perdió. Entonces quiero que no es que se queden, ay, es Estados Unidos, ¿no? Porque ese es el discurso lamentable que nos han metido en los mensajes en el país. No, es el proceso y ustedes ahí lo vieron. Extracción de materia prima, se sacrifican los recursos, se agotan, se trasladan, pero interesante, ¿vieron la nube negra? Sí. Eso es cíclico, somos un ciclo. Recuerden el término, ciclo biogeoquímico. Agua, aire, vida, todo pasa por los ciclos, absolutamente todo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque justamente para yo tener esto que está aquí, pasé por ese ciclo. Y ese ciclo significa esa columna que está ahí en ese rectángulo de segundo. Porque el primero es Mafalda. Mafalda es una caricatura que a mí particularmente me encanta muchísimo porque ella transmite unos mensajes muy buenos. Si no la conocen, exploren quién es Mafalda. Y otra que me gusta muchísimo es Quino, ¿sí? Que es de Francisco Tonucci, que también nos da unos mensajes interesantes. Mafalda dice, viéndola, el planeta Tierra completo, será biosostenible, o sea, será sostenible la vida en el planeta, sostenible para las generaciones presentes y futuras. No es solamente para mi calidad de vida de hoy, no, es pensar en el futuro, inclusive pensar en la vejez. Ustedes ahorita no lo piensan, yo no la pensaba cuando estaba en soledad, ahorita lo empecé a pensar. Entonces tenemos el primer recuadro, los sistemas, ¿verdad? Sistemas asociados a lo natural, a lo social y a lo económico, y en el centro recuerden siempre el contrato social, la norma, que dice en este caso la Constitución de Venezuela, que dicen todas las leyes que se construyeron, que se elaboraron en este país en la década de los 70 y que hoy en día están muchas de ellas vigentes, aunque las quieren borrar, pero muchas de ellas están vigentes. Segundo, el sistema de producción y consumo. Ese es el globito ese que aparece ahí, la segunda imagen. La tercera imagen, nosotros yendo al supermercado, al mercadito, a los Nokia, a donde ustedes quieran comprar. Entiendo que la situación país ha disminuido un poco la compra, pero igualito seguimos comprando, aunque sea un poquito de comida, ¿sí? Pero seguimos comprando. Y finalmente eso nos deja, cada uno de nosotros estamos dejando una huella en el planeta. Ahí les pongo una tarea. Ubiquen en la web un enlace, huella ecológica, calcular mi huella ecológica. Hay una que se llama Huella Ecológica Venezuela. Y calculen, ustedes hagan ese cuestionario, reflexionen para que ustedes vean lo que nosotros hacemos y creemos que no lo estamos haciendo. ¿Okay? Bien, ese recuadro entonces nos habla de las dimensiones del sistema de producción y consumo en lo individual y en lo colectivo. ¿Sí? ¿Quedó alguna pregunta ya? Huella Ecológica Venezuela. Si no pueden abrir el enlace, porque él a veces tiene problemas en la plataforma que estén utilizando, les recomiendo que lo hagan directamente desde el computador. Enténlo por el teléfono y si no pueden lo hacen por el computador. Hay otros enlaces, pero les recomiendo ese. Y de ese proceso observen la imagen de la base. Esas son las externalidades. Vean que en el video habla de las externalidades de los costos.
que es importante, pero aquí yo le hablo de las externalidades que tienen que ver con los residuos y los desechos. Ahí hablamos de los efluentes, las externalidades del proceso productivo que utiliza agua y sustancias líquidas son efluentes. Las emisiones, todo lo que tiene que ver con los gases, ¿sí? Y finalmente, las montañas de basura. ¿Okay? ¿Sí? Yo los invito a que usen el celular cuando les indique, pero después conéctense con el aquí y a la hora. ¿Sí? Bien, estas externalidades nosotros las tenemos que entender porque directa o indirectamente estamos abonando a eso. El agua que sale de nuestras casas cada vez que lavamos los platos, cada vez que preparamos la comida, cada vez que nos bañamos, cada vez que vamos al baño, son aguas que van a dónde. ¿Saben ustedes a dónde va el agua que sale de su casa, el agua servida? Pero van al Caroní. ¿Y sabe de dónde viene el agua que nosotros tomamos de nuestra casita? Viene también, gracias, viene también del Caroní, del mismo sitio. Mira, ve, esta yo no sé de dónde viene. Eso es como un ciclo. Ajá, sí. El agua pasa por un proceso. Claro, ojo. El agua que sale de aquí va a un recolector grande y está cerquita del Cluítalo. Entre el Cluítalo, perdón, en el portugués, ahí sale. ¿Ok? Y el agua potable está un poquito más arriba del Cluítalo, más arriba, un sector que se llama Toro Muerto, más arriba. Pero resulta que Caroní está represado, aunque pasa agua, ¿sí? Nada más para que lo dejo ahí para que lo piensen. Así es que tienen que hervir el agua, filtrar y hervir el agua en la casa. La basura que sale de nuestra casa va al vertedero de Sisor. Tiene otro nombre, pero después cuando me acuerde. Pero es en ese sector de Sisor. Pero ¿qué pasó con ese vertedero? Que ese vertedero se empeñó el Ejecutivo en instalarlo ahí. Pero ese no es el sitio. Porque ustedes verán en algún momento en el proceso de formación de su carrera todo el planteamiento de arquitectura y de ingeniería civil que se requiere para instalar un relleno sanitario, donde se capten los gases, donde se capten los lixiviados y donde se haga un manejo adecuado de cada uno de los tipos de residuos y desechos que llegan a ese sitio. Además, ese sitio donde lo colocaron tiene el nivel freático del río Orinoco. El río Orinoco tiene 4 estaciones de agua. Alta, cuando el río se rebasa, bajada de agua, aguas bajas, ¿sí? Subida de agua. Esas son las 4 estacionalidades. Resulta que aquí está el vertedero, cuando lo pusieron, aguas bajas. Ah, eso está lejísimo del río. Pero se le olvidó que el río... ¿Y qué pasará con toda la basura que está aquí? Alguien dirá, ay, pero es que ahí le colocamos un geotextil. Sí, se lo colocaron, pero se perdió. Porque colocaron el geotextil y eso tiene toda una técnica para utilizarlo. Y empezaron a poner todos los camiones encima del geotextil para ir a vaciarlo. No tiene sentido. Entonces, vean la importancia del conocimiento técnico para poder tomar decisiones. Y eso le corresponde a todos, a los arquitectos y a los licenciados en ciencias ambientales. Los arquitectos tienen que aprender a diseñar con mínimos recursos y con casas cómodas. A veces uno ve unas obras arquitectónicas y uno dice, definitivamente el que lo hizo no iba a vivir en esa casa. Porque la cama usted la coloca así y se quedará ahí para toda la vida. Pues no la puede poner así, pues no alcanza. El espacio, el área no alcanza. Okay. Eso tiene que ver con sostenibilidad. Cañaveral, ese es el nombre, el vertedero de Cañaveral. Ese es el nombre, gracias. Ok. ¿Y para dónde va todo este cuento? Bueno, porque nosotros tenemos por responsabilidad. Nosotros hoy vemos esto, concreto. Aquí hay una cantidad de basura. No,
esto no es basura, estos son residuos de plástico, la profesora. Si fuese basura, la bolsa que yo hubiese traído mezclada en mi casa. Entonces, residuos plásticos, esto es una recolección selectiva. Pero eso es lo que ustedes están viendo, ¿ok? Si yo no hago uso adecuado de esto, yo contribuyo a la crisis ambiental. De ese proceso, vean los otros tres conceptos que aparecen debajo. Hay unos patrones de consumo. Particularmente de este ejercicio, yo aprendí, ustedes pueden ver que estas botellitas son todas iguales. Aceite. Me di cuenta que en mi casa estamos comiendo como que mucho aceite. Ojo, estas son botellas, repito, desde el año pasado. ¿Okay? Pero igual son muchas, yo paso aquí. Ok, entonces hay unos patrones. En este caso a mí me gusta consumir este tipo de aceite, que es uno de los más o menos sanos. Luego hay unas estructuras en el sistema. ¿Cuáles son las estructuras en el sistema? Bueno, lo que define el modelo de desarrollo y de producción, en este caso en el país. Nosotros tenemos unas estructuras regionales. Nos encanta comer con clima. Por ejemplo, aunque yo soy andina y como arepa de trigo asada, pero aquí aprendí a comer con clima. Esto es una estructura establecida en el sistema de Guayana y eso necesita crecer. Esa no es la ensayo. Me gusta mucho el pastelito andino y eso es frito también, asado, bueno. Pero bien, poniéndolo en los ejemplos, sí, estoy tratando de poner ejemplos macro y ejemplos cortos. Pero debajo de eso, ¿quiénes están? Yo, que soy una consumidora, ciudadano común. Mi modelo mental, ¿cuál es? Bueno, tengo un arraigo andino y tengo una forma de consumir. Ustedes se van a dar cuenta aquí que van a ver mucha bolsita de harina de trigo, porque es la que más se consume en casa. O van a ver mucha bolsita de leche, porque tomamos mucho café con leche. Esas son mis creencias, mis patrones, mi cultura. De cada uno de ustedes va a tener su bolsa muy en particular o su tipo de residuo muy en particular. A lo mejor alguien me dice, no, profesora, pero es que nosotros no consumimos aceite en casa. Bueno, no importa. ¿Qué consumen? ¿Y qué tipo de residuo hay? Porque es a partir del residuo que tú generas que tú vas a empezar a hacer esto. O, no, profesora, no lo genero, pero sí he visto en la bolsa de la basura de la comunidad que se genera mucho plástico de ese tipo. Ah, bueno, entonces tendrá usted el rol de promover en su comunidad, clasificar para hacer el ecoladrillo, pero ya es en colectivo, pero lo tenemos que empezar desde lo individual. Es así entonces como los ciudadanos, cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, con las interacciones, podemos actuar. Es cada uno de nosotros, no es mandando al otro, no, es cada uno de nosotros. ¿Okay? Es así entonces como es el manejo de la basura en su hogar. Normalmente, ya vieron en el video el ciclo lineal, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el contexto de nuestra casa cómo se genera la basura, cómo se recolecta la basura y cuál es la disposición final. A ver, la primera, ¿cómo se genera la basura en sus hogares? Normalmente. Más que todo por las comidas. Ajá. ¿Cómo es la recolección de la basura en el hogar? Nosotros tenemos una parte de desecho biodegradable, de lo normal, ¿no? Ajá. El desecho de comida, y todo lo que comí, se la damos a un amigo de mi padre que tiene cochino. Ah, exacto. Perfecto. En Eso es. En mi casa lo que se hace algo similar. Hacer el compost, el abono. Ajá. Y esa tierra se mantiene, o sea, moviéndose constantemente y se echan los desechos orgánicos para que se recompongan y eso. Y mi mamá le gusta mucho sembrar los matos y eso ya lo aprovecha. Y ya los plásticos se separan acá. Entonces me encanta. ¿Qué más? ¿Algo nuevo? ¿Distinto? Todo separado, las cosas, tenemos algo para echar los vidrios, tenemos algo para echar los plásticos y tenemos algo para echar la comida. Y no se bota la comida como tal, se la damos a los perros. Ok, O chévere. a alguien que lo necesite. Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso es
el manejo, eso se le llama disposición inicial o disposición en la fuente de generación. Y es ahí donde está la clave para esto. Es ahí. Si yo lo clasifico antes de preparar esa bolsa de basura, si yo lo hago, esa clasificación que están mencionando, ya tenemos un camino bien significativo, pero no lo podemos hacer individual, lo tenemos que hacer en colectivo, y ya les voy a explicar por qué. ¿Y cómo es la disposición final? En tu caso, ¿qué hacen con el vidrio? Voy a aclarar dos conceptos. Cuando se hace uso del mismo envase sin modificarlo, esto era antes de aceite y ahora yo lo utilizo para el detergente, eso es reusar, eso no es reciclar, eso es reusar, ¿sí? Cuando preparemos lo que vamos a preparar, esto sigue siendo reusar. ¿Ok? Sigue siendo reusar. Lo que está adentro, materia prima, para que él se transforme en un ecoladrillo, es reciclar. ¿Sí? El reciclaje es transformar la materia prima de un residuo, transformar un residuo en materia prima para un nuevo producto. Nuevo, completamente nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, como lo que yo hice con un envase de plástico, que en vez de botar, lo arreglé, lo corté y lo decoré como yo quise, de un perrito, no lo hice como broma de palabras. Ok, eso es si lo transforma completamente, ok, es reuso o reciclaje. Entonces, si no lo transforma en reuso, si lo transforma como materia prima, es reciclaje, ok. Bien. Y en la disposición final, además de que yo haga esto, ¿verdad? Pero resulta que con mi producción solamente hago uno. ¿Qué podré hacer yo con esto? Yo vi un video justamente sobre las botes donde hicieron una parada de bus. ¿Hicieron? Una parada de bus. Pero hicieron muchísimas, tú lo dijiste. Mucho. Pero yo hice una. ¿Qué hago con esto? Y ahí viene la otra gran pregunta del reciclaje. Si usted lo hace solo, ¿verdad? De forma consciente, hasta aquí, llego hasta aquí. Pero si yo quiero realmente darle uso a esto, porque va a llegar un momento, ahorita hay como 5 en mi casa, esto, bueno, mi esposo me dice, ¿y cuándo? Hoy cuando lo saqué me dijo, te lo lleve, yo digo, pero para traer ecoladrillos hechos. Porque eso cambia el patrón de tu casa. Cuando tú empiezas a clasificar y llega un momento, ¿y qué hago con esto? Entonces, cuando aparece esa pregunta, ¿y qué hago con esto? Tengo que buscar aliados. Tengo que buscar a mi vecino, tengo que buscar a un miembro de mi familia cerca, porque esto tiene que ser cerca. Si yo empiezo, yo le digo a la profesora Ismenia, que vive lejísimo de mi casa, Ismenia, vamos a hacer, Ismenia me dice, sí, profe, ¿cuándo nos vamos a ver? Tenemos que gastar gasolina, eso es inviable, ¿sí? Entonces lo tenemos que hacer cerca, en la comunidad, en nuestro sitio sitio de vida, con quienes nosotros interactuamos para hacerlo viable y podemos, bueno, mira, ¿cuántos hacemos? ¿Qué podemos hacer después que lo tengamos hecho? Porque si yo digo, no, vamos a hacer una pared, y resulta que en la comunidad el plástico que se produce es mínimo, me voy a tardar 20 años haciendo la pared. Entonces no es la pared, ¿sí? Es primero qué residuo estoy generando y qué puedo hacer con ese residuo, ¿ok? Entonces la disposición final debería ser exclusivamente para los desechos, y ahí corrijo el concepto, ¿sí?
Ya vamos para allá. La bolsa de la basura. La bolsa de la basura. ¿Cómo pasa? Aquí. La bolsa de la basura tiene dos grandes componentes. La bolsa de la basura tiene desechos y tiene residuos. Tiene desechos aquellos materiales que no tienen ninguna opción, ninguna. Y los residuos, aquellos materiales que tienen una opción según el tipo de residuo. Generalmente papel, carbón, trozos de tela, ¿sí? Algunas carteras que ya no se dañaron, yo la puedo picar. ¿Okay? Entonces, hay una cantidad de residuos que nosotros generamos que tenemos que mirar si tiene un uso alternativo. Y ese uso alternativo tiene que ver con tres estrategias que durante toda la vida, desde la década de 1970, estaban naciendo sus padres. Nosotros hablamos en el mundo, en la Conferencia de Medio Ambiente en 1972, que había que reducir, reusar y clasificar para reciclar. Las famosas 3R. Reducir, reusar, clasificar para reciclar. Pero normalmente siempre nos quedamos con puro reciclar. Y se nos olvidó reducir y reusar, que son las dos primeras. ¿Okay? Entonces yo reviso y digo, ¿será que yo puedo reducir el consumo de aceite en mi casa sin cambiar mis patrones de consumo? Pero bueno, sí, voy a revisar porque consumir mucho aceite me va a subir los triglicéridos y el colesterol. Y ya están, ya me hice las pruebas y ahí está el resultado de la cantidad de aceite que como en casa. Reduzco por salud personal y por salud del planeta y por salud de la economía. Entonces yo hago compras conscientes, ¿sí? Y vean que no es solamente porque no gasto más, no, estoy cuidando mi salud, estoy cuidando la salud del planeta porque no le estoy generando tanto plástico. ¿Okay? Reusar, sí. En mi casa, sin querer, mi mamá siempre nos enseñó a reusar. Mi madre es de las señoras que todas las bolsitas las lava, las deja secando y las dobla. Y a ella le gusta comprar mucho en el mercadito. Entonces lleva su paquetico de bolsitas, las entrega de Mérida, son muy solidarios. Aquí yo no he visto mucho esa práctica. Usted entrega un paquete de bolsitas para que ellos utilicen igual para entregarle las cosas y les dan que sí, algunas naranjas, un cambur, a cambio. Eso es un cambio, ¿sí? Pero también en mi casa había una vajilla que yo decía, wow, una vajilla muy hermosa. Unas bandejitas de mantequilla, margarina, que salían hace muchísimos años, las que ustedes conocen como Mavesa, pero allá salían unas que eran azules, muy hermosas, unas tacitas así de alta. Mi mami tiene, en mi casa éramos 10, comíamos bastante. Y de repente, cuando nosotros ya empezamos a ir a estos paseos del río y la cuestión, me decían, llévense las tacitas. Eran reusadas. Esas nunca las compró mi mamá aparte, eran las tacitas de la mantequilla, que nosotros ahorita utilizamos mucho, pero algunos, las tacitas de la mantequilla de la casa son perfectas. O sea, como yo después ese potecito que está intacto, lo voy a agarrar y lo voy a meter en la capilla. No, lo lavo bien y lo reutilizo. Esa es la técnica. ¿Qué podemos reusar? Las personas que son muy creativas con la ropa que ya no sirve, que se dañó, que se rompió, bueno, agarran, ahorita hacen de los pantalones, hacen bolso, alfombra, eso es reusar. O sea, darle un cambio a ese material que aparentemente no tiene ningún sentido. Y después clasificar. Para reciclar no lo puedo hacer individual, porque es muy costoso. El reciclaje es un proceso productivo, necesita siempre la materia prima. Y por eso se habla que hoy en día, para nosotros impulsar el programa de reciclaje, tengo que saber qué genero en la bolsa de basura de mi casa. Y de ahí lo clasifico y con qué frecuencia lo genero, qué volumen es, qué tipo de material. ¿Okay? Y
luego entonces el movimiento Pop Venezuela, que es un movimiento que promueve el liderazgo juvenil y el cambio climático, que están en Valencia. Ellos diseñaron o compilaron 10 estrategias ambientales adicionales a esas 3, y son las que menciono ahí. Yo les voy a compartir al correo electrónico el documento que ella nos aporta, porque la describe. No la voy a describir toda porque nos extenderíamos mucho y ya tenemos que empezar a producir. Entonces, rechazar, que es la primera, antes de reducir, rehusar y clasificar. Rechazar. Resistir, es que me lo quiero comprar, pero vale. Reparar, nada de eso de comprar y tirar, reparar hasta donde se pueda. Si a lo mejor lo reparo, no para mí, lo reparo y lo regalo, pero lo reparo, no lo boto. Reincorporar en los procesos productivos como el compost, eso es una reincorporación. Reordenar. A veces tenemos ese closet y vamos y compramos otro más. Revisar ahí. Reformular, tiene que ver con reingeniería, sobre todo. ¿Cómo se hace? En el video ustedes van a escuchar a lo último la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. La programada es, por ejemplo, en el caso de los equipos tecnológicos, siguen siendo los mismos cuando apareció el primer computador, solo que le cambian una pieza, la forma de una pieza. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre he preguntado por qué los cargadores no son estándar. No son estándar. Hay un cargador para el iPhone, hay un cargador para el X5, hay un cargador. ¿Por qué sí es estándar el del enchufe? ¿Y por qué no es estándar el del que debería ser igual? Porque es para cargar. Se está buscando que sea el estándar, pero hay muchísimos. Ustedes ven cargadores, los mismos audífonos son de material plástico, deberían ser duraderos para toda la vida, pero no es así. Bueno, rehabilitar, revalorizar energéticamente. A veces, ayer estaba viendo un documental que me impactó. Energía verde para las energías alternativas, pero como ya no tenemos de dónde sacar más, supuestamente cortan, entonces ahora vámonos al fondo marino y vamos a extraer unas piedritas que hay en el fondo marino para producir los materiales que necesitan los equipos tecnológicos. ¿Ustedes saben lo que significa meter una maquinaria en el fondo marino y una aspiradora succionar? Mínimos impactos ambientales porque no los ven, mientras que la deforestación y la minería sí se ve, pero eso allá abajo nadie lo va a ver. Ustedes van a verlo ahora, yo se lo voy a enseñar. Rediseñar y recompensar. Entonces, bueno, otra segunda tarea, me gusta dejar muchas tareas porque yo no lo sé todo. Yo busco material y las personas lo leen y se apropian de la información y lo incorporo. Yo hago eso, sensibilizar y promover. Disculpa, regresen un momentico a la anterior que no la habíamos visto. El ciclo de la basura. Observen, este es un gráfico de Google abierto. ¿Okay? Observen, lo mismo que nos dijo Luan en la historia de las cosas. Tenemos el origen, materia prima. ¿Sí? Puede ser materia prima natural o materia prima ya procesada. ¿Sí? Hay un proceso de transporte con las características que sea, pero siempre de la materia prima hay un proceso de transporte, siempre. Puede ser transporte terrestre, transporte acuático o transporte aéreo. 3. Vean las dimensiones del uso y el gasto de energía y consumo de energía. Un proceso productivo. ¿Cuál es el proceso productivo? Bueno, ya los objetos concretos, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos, vestidos, zapatos, carros, utensilios, la misma, los que nos colocan en el supermercado, no es mecánico. Proceso de embalaje. No es que a mí me guste esa cajita bien bonita,
un papel, otro papel, y otra bolsita y otra bolsita. El embalaje genera una gran cantidad de basura, genera costos adicionales. Y hasta ahí, según este gráfico, es el proceso de la materia prima al producto. Pero recuerda cuando Luay me dijo, quería comprarme un radiecito, y se fue y compró el radio. Y cómo nos encanta cuando nos dicen precio barato. ¿Qué significa ese precio barato? Todo lo que ella nos habla. Esclavitud infantil para la producción, sin ningún tipo de contrato social de seguridad social para los trabajadores, trabajando en condiciones con altos contaminantes, trabajos de 8 o 10 horas parados y 1 o 2 horas de descanso. O sea, una cantidad de situaciones desde el punto de vista del contrato laboral que no favorece a nadie, pero nos encanta comprarlo económico. Y luego venimos y lo utilizamos. Esa es nuestra etapa de consumo, pero también estamos produciendo efluentes, como les dije anteriormente, cada vez que, por ejemplo, ahí que la señora está lavando, cada vez que usa el agua, descarga, eso es un efluente. Usó el jabón, se lo echó al agua, mezcló y ese efluente lleva jabón. Alguien diría, pero está en las condiciones, sí, está en las condiciones para lavar, pero no sabemos si está en las condiciones de ese río que recibe o de ese lago que recibe esa agua, porque además no es solamente el agua de la lavadora, es el agua del sartén donde freí el pescadito y que como no tenía dónde más, eché el aceite quemado por ese ducto y así sucesivamente. Ok. Y luego la eliminación. En este caso hablamos de los residuos, volvemos otra vez a caer al vertedero. Ese camión que pasa y se lleva, pero se lo llevó y lo ponemos bravo cuando no pasa. Tiene una semana que no viene, eso huele feísimo. Mira el poco de contaminantes que hay. ¿Quién lo hizo? Cada uno de nosotros. Ahora sí. Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible. Todo lo que he explicado hoy tiene que ver directamente con el ODS 12, pero indirectamente tiene que ver con fin de la pobreza, calidad, salud, hambre cero, ecosistemas terrestres, vida acuática, tiene que ver con todo. Pero directamente quiero llamar la atención sobre el ODS 12, porque es ahí si nosotros no revisamos, somos conscientes de nuestro patrón de producción y consumo desde lo cotidiano, en la vida personal, en la vida profesional, eso seguirá siendo simplemente un discurso con unas imágenes. Entonces ahí es el momento en el que ustedes tienen para actuar desde lo individual. ¿Okay? Y finalmente, todo este discurso sin una participación consciente no tiene sentido. ¿Sí? La primera dice, son analizados y reciben beneficios pasivamente. La universidad hizo una convocatoria abierta a este taller de ecolatría. Ahí no se les ofreció nada, mire, la profesora nadie le va a dar chocolate, nada, solamente que vengan. ¿Sí? La segunda, son informados qué se va a hacer. Cuando ustedes llegaron aquí, yo les presenté esta mañana la agenda, vamos a hacer tales cosas. Tercera, desempeñan algunas actividades de fluido por otro. Ustedes van a hacer algo que yo les voy a proponer. ¿Okay? Cuarto, son consultados qué se va a hacer. Cuando terminemos de la actividad, les preguntaré, ¿y ahora qué vamos a hacer? Quinto, son concertados qué se debe hacer. Bueno, ya tiene una etapa fuera de las dimensiones de este taller, pero que ustedes pudiesen llevar a otros espacios. 6. Planean, implementan y evalúan acciones para resolver sus problemas. En este caso, para resolver el problema de la generación de residuos y desechos en la casa. 7. Definen el problema y toman decisiones autónomas. Ahí me encantaría verlos a todos en un próximo encuentro. Eso es participación.
recibo. ¿Ok? Entonces, a veces vengan a participar, levanten la mano, firmen la lista. Ya. Ay, todos participaron. Estamos abajo. Vinimos, firmamos, escuchamos y nos fuimos. Ni me preguntaron qué opino, qué siento, qué percibo, qué hago. Estamos en la parte más baja del subdesarrollo. Entonces yo los invito a que hagan también una reflexión sobre lo que significa participar, involucrarse, formar parte de tomar decisiones, emitir la opinión, aunque esté en contra de lo que están diciendo, expresar sin faltar el respeto, sin descalificar al otro, pero sí fijar opinión, porque siempre la participación está orientada a un objetivo común. En este caso particular, mi objetivo es que ustedes se apropien de cómo manejan los residuos en su casa. ¿Okay? Bueno, aquí brevemente les voy a comentar la historia. Mi primera colaboración. Yo recibí la capacitación vía WhatsApp en el 21, como en noviembre del 2021, si mal no recuerdo. Y después que recibí la capacitación, si bien es cierto, yo hacía un manejo más o menos en mi casa de los residuos, esa capacitación me permitió hacerme más consciente de lo que yo estaba generando en mi casa. Y empecé entonces a acumular. Agarré una bolsita, iba a lavarlo. En el caso empecé a lavar sobre todo las de leche y las de harina, que siempre se quedan pegaditas. Pero la de los granos simplemente la sacudo bien, la doblo y la meto en una bolsa. Ok, resulta que cuando empecé a hacer eso, me di cuenta que hay una cantidad de plástico que pasaba desapercibido. Por ejemplo, los blisters de las pastillas. Aunque en mi casa no consumimos mucho medicamento, cuando me visita mi suegra, ella toma pastillas para la tensión y siempre había un blister. Ese blister pasa desapercibido y va a la papelera. Y ese blister puede llegar al océano sin querer. Se me acordaron de los blisters. Yo tengo varios en mi cuarto, ¿no? Los tengo guardados, porque siento que en algún momento los voy a usar. No los he utilizado como estos años, desde que los puse, pero yo siento, algo en mí dice que los voy a usar en algo. Qué bien, seguro que lo vas a usar ahora. Bien, entonces, de este proceso, la siguiente, de este proceso, como yo por naturaleza soy investigadora, yo no puedo hacer las cosas por hacerlas, las hago con un propósito. O no pretendo que ustedes hagan esto, pero si se motivan, lo hacen perfecto. Yo empecé, después que tenía ya mi bolsita, empecé enero, febrero y marzo. En marzo del año pasado me senté, después de tener ya todo ese material clasificado, lo vacié en el piso y empecé a clasificar. Y bueno, me di cuenta que tenía, bueno, ustedes se van a dar cuenta de lo que yo comí en ese trimestre. Hay unas bolsitas chiquititas que también pasan desapercibidas, galletas María. O sea, pasan desapercibidas porque son pequeñitas. Uno las agarra a la papelera. No, entonces me hice consciente. Entonces, bueno, hice la lista. Aquí trato de destacar el Ecoplast. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno compra un poquito de carne, de jamón, le ponen la bandejita y el Ecoplast. Ese papel, ese Ecoplast, usted lo saca con cuidado, lo lava, lo pone a secar y lo puede reutilizar. Pero yo ya tenía como que tanto, entonces bueno, mira, hay como 20 trocitos y están aquí. ¿Qué me di cuenta después de todo eso? Bueno, según eso tengo 108 residuos, tipos, ¿sí? De diferentes bolsitas. Todo lo que dice ahí, mire, 28 artículos, total 108 empaques. Vamos a la práctica, porque de nada sirve que yo les siga echando el cuento de lo que yo hice. Vamos a la práctica. Bien, entonces, para la construcción del ecoladrillo necesitamos tener los residuos clasificaditos, limpios, ¿ok? Amontonaditos en un solo sitio.
necesitamos las tijeras para hacer el proceso de cortar tiras. Cada uno de los residuos los vamos a cortar en pequeñas tiras, ¿sí? No tienen que ser muy definidas, pero tienen que tener cuidado porque cansa un poquito, entonces se hacen tiras. Luego, esta por supuesto aquí entonces le tengo la poncherita para que hagamos ese picado aquí, ¿sí? Tenemos entonces aquí las tiras. Después que tengamos todas las tiras, vamos a utilizar los envases limpios, ¿ok? Secos, con su respectiva tapa, y vamos a colocar parte de estas tiras, que es lo que va a hacer el otro equipo, dentro, perdón porque me tiembla un poquito el pulso, dentro, ¿verdad? Y en la medida que lo vayamos colocando, ustedes lo van a hacer rápido, yo lo hago como terapia. Primero metemos bastante y luego con este palito vamos a hacer presión, ¿ok? Siempre un poquito y presionamos, bien presionado, otro poquito y seguimos presionando. Siempre hay que buscar presionar lo máximo porque él debe quedar muy, muy bien compacto, ¿ok? Una vez que finalice, entonces le colocamos la tapa, lo colocamos en el piso y una de ustedes se para encima. Si se para y esto se aplasta, quiere decir que quedó vacío. Entonces hay que volverlo a abrir y volverlo a presionar, ¿ok? Si no claro, él se va a bajar un poquitico porque es un plástico, pero no se va a deformar. Y luego entonces está perfecto, chévere. Hemos terminado el ecolabio. Yo los invito a que aprovechen este espacio de concentrarse, de conectarse en el proceso desde la relajación. Sí, en un momento yo disfruté muchísimo haciendo mi primer ecoladrillo, 2 horas, que después entonces llené escuchando música. Ricardo, si le podemos poner una musiquita por ahí para trabajar, lo podemos hacer. Concéntrense. Por supuesto que esta es una actividad demostrativa, ¿sí? Pero intentemos en el colectivo, en el grupo que están, yo estoy segura que podemos aplicar esta bolsa de papel de residuos plásticos y podemos usar esta materia prima para todo el grupo, ¿ok? Entonces, ¿entendieron el proceso? Chévere. Ya vamos para allá entonces. Ustedes les toca aplicar. Bien, en este grupo están preparando la materia prima para el ecoladrillo, es decir, todos los residuos plásticos, en bolsas, de todo lo están troceando para preparar la materia prima para hacer el ecoladrillo. Cada una de las participantes está colocando las tiritas de los residuos de plástico dentro de la botella de plástico que también se generó en el lugar en donde se generaron todos estos residuos de plástico. Una vez que introducen las tiritas, entonces empezamos con este palito a presionar para que se compacten suficientemente bien todas las tiritas de plástico y posteriormente hacemos la prueba de resistencia. Ponlo en el piso y lo aprieta más antes de que le sigas echando porque después se va a cortar. Ahora sí, coloquen la prueba de resistencia para ver cómo quedaron los ecoladrillos. Pueden colocar el pie encima de la botella y separan completamente. ¿Ya? Ok, escuchemos que hay algunas botellas que hacen ruido, significa vacío. Pasa un poquito adelante y colócate en esta botella. Observemos en esta botella, párate encima.
problema, guarde la botella, sigue preparando material y lo vuelven otra vez. Hacen el procedimiento hasta que tengan su botella completamente resistente para que pueda tener el uso para la cual la estamos preparando. ¿Okay? En principio, su uso es compilar los residuos que estoy generando en mi hogar. Ese es su primer propósito, compilarlo, que no se vayan al camión de la basura. Es el primero. Y después, según el volumen y la frecuencia de generación, pues yo tendré suficientes ecoladrillos para diseñar otro proyecto. ¿Ok? Entonces, veamos un momento, espero que hayan disfrutado muchísimo la actividad. Veamos un momento el proceso. Teníamos la recolección selectiva de los residuos que estaban lavados y secos, que es muy importante. Las botellas plásticas preferiblemente del mismo modelo. Ojo con esto. Según el tipo de consumo que tengamos en casa. En mi caso, normalmente más generamos esto. Muy pocas veces tenemos botellas de refresco. Muy pocas veces. Voy a decir que no hay, sí hay, pero muy pocas veces. Y como esta es la que más genero, entonces es la que decidí para hacerlo con la mía. Es importante cuál es la botella. Que generamos botellitas de agua. Bueno, vamos a revisar si es conveniente seguir comprando tantas botellitas de agua o hacer reuso de la botellita de agua, por ejemplo. Pero cada quien, ojo, no pretendo cambiar sus patrones de consumo, es que se hagan conscientes del tipo de residuos que están generando. ¿Por qué es importante el tipo de botella? Porque el tipo de botella nos va a definir, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hacer, que fue lo que yo planteé al comienzo de mi curso, yo quiero hacer una maceta, bueno, yo tendré la maceta probablemente con este tamaño, ¿ok? Para ese caso. Yo quisiera hacer una pared, entonces yo colocaré todas las botellitas de este mismo tamaño, tendrán la misma característica de los ladrillos, ¿ok? A diferencia, y coloco una, por ejemplo, de refresco de 2 litros, es más gorda que esta, me va a dar inestabilidad en el trabajo. Por eso se recomienda que sean las botellas del mismo tamaño y la misma forma. ¿Okay? Recortaron un grupo, el otro grupo tiene que hacer la práctica de recortarlo. El palito y el tubo, ya vieron cuál es la importancia para ir presionando suficiente. Y luego entonces el envasado, compactamos y la prueba de resistencia. Ese es el proceso del ecoladrillo. Se dice, según Avatar Energía, que fue una de las páginas que conseguí ese dato porque no tengo todavía datos de alguna investigación científica, que la resistencia está más o menos relacionada con la capacidad del envase. Esto es un litro, ¿okay? Y según esa relación dice que una botella de 600 mililitros debería tener 200 gramos, o sea que si yo pesara esta, la que yo traje de mi casa, la pesé y pesaba 240 gramos, ¿okay? La que yo preparé. Entonces, básicamente, de acuerdo a lo que me explicaron en el curso que yo hice, la resistencia está mandada por la prueba que nosotros hicimos. Pararse, si usted la siente que está todavía como que se deforma mucho, pues vuelva a abrir y vuelva a presionar. Eso garantiza estabilidad en la estructura que se vaya a elaborar. ¿Y por qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos para evitar esa mancha que está en esa fotografía. Es una mancha superficial de una de las 7 islas de plástico. El año pasado hablábamos de 5 islas de plástico. Ya identificaron 2 más. Esas 2 están identificadas, una en el Atlántico Norte y otra hacia la parte superior en el mar de Perth. Fueron las 2 últimas que se identificaron. En la web ustedes pueden identificar un documento que se llama Las 7 islas de plástico y aparece la descripción de cada una de ellas. ¿Qué es importante en este proceso? Esa es la pregunta que queda para la casa, ¿somos conscientes del ciclo
cuando todos estos procesos tienen que ver con el ciclo del agua, ¿sí? Y en nuestras ciudades las aguas de lluvia arrastran por los canales toda la basura urbana que está regada, más la que nosotros le adicionamos a las cuencas hídricas, y todo eso va en el ciclo del agua y llega a los océanos. ¿Y qué es de importante? Que esa mancha que estamos viendo ahí, que pareciera una playa, eso es residuo, fundamentalmente plástico, pañales desechables para las que van a ser mamás. Si bien es cierto, eso es muy cómodo, pero están castigando el planeta de sus hijos. Botellas de todo tipo, el plástico en todas las variedades, y eso es solamente superficial. No hay todavía investigaciones de cuán profundo, pero sabemos que con la densidad de los materiales, algunos de ellos terminan decantando y están en el fondo marino. Y en esta columna vertical, desde la parte superficial hasta el fondo marino, hay una cantidad de vida acuática. Entiéndase, peces, que es el que más conocemos, pero hay una cantidad de vida acuática. Y todos ellos succionan, su mecanismo es succionar, su mecanismo de alimentación es, y la botan por la estructura anatómica que tiene. Pero en ese succionan cualquier cosa. Y vimos que hay unos plásticos que son transparentes, que ahí no se van a percibir. Y ya hay investigaciones demostradas de la cantidad de plástico que está almacenado en diferentes niveles de la cadena trófica de los peces. O sea, que hay unos peces que se encargan solamente de comer el fitoplancton, ¿sí? Pero hay otros que se comen a lo más chiquito, y así sucesivamente. Entonces, en esa cadena, cuando podamos comernos un pescadito en nuestra casa, puede ser que en su musculatura hayan partículas de plástico. Que, ay no, pero es que yo no me como el estómago al pez, sí, es verdad, no estamos comiendo, pero no lo comemos en un musculito cuando picamos esos filetes. ¿Okay? Entonces, cierro. Cada uno, ¿con cuál palabra describe el aprendizaje de esta actividad del día de hoy? Una palabra que describa el aprendizaje. Conciencia. Conciencia. ¿Qué más? Una palabra. Iniciativa. Una palabra que describe el aprendizaje. Valoración. ¿Qué más? ¿Le gusta el dedo o la voluntad? A mí me gusta la iniciativa, pero si no hay, dedito. Por aquí. Dedo tropical. Palabra. Piensen. ¿Qué palabra describe lo que aprendieron hoy? Paola. Aprendizaje. Alejandra. ¿Cuál? Ah, no, Alejandra. Iniciativa. Cooperación. Román. Unión. Reutilizar. ¿Qué me falta? Productivo. Formativo. Creativo. Palabra. Ya vaya, dije creativo. A ver, ¿qué rayos? Ajá. A ver. Ah, yo pensé que era tú. Ariana. Aprendizaje. Reciclaje. Reciclaje. No, es que eso no el empaque queda. No Lo importa. mencionamos, el reutilizar todo, el aprendizaje que. Una se va a palabra, repetir luego. una palabra. Acostúmbrense a seguir instrucciones. Una palabra. Tienen que prestar más atención. Una palabra. Inmediata. Transformación. Ricardo. Ajá, Ricardo.
priorizar. Futuro. Para mí, gracias por seguirme incentivando. ¿Sí? Sigo comprometida. Lo que ustedes han hecho hoy es una demostración que sí se puede hacer, pero que tenemos que manejar información. Que en la medida que nos conectemos, recuerden, cuando les dije, este es el residuo de mi casa de 3 meses. Y cuando yo hice el curso, la profesora preguntó, ¿qué quieren hacer con el ecoladrillo? Y a mí en el momento se me ocurrió rápido y dije, una maceta. ¿Y cuántas botellas? Y yo, bueno, me di rapidito una maceta que tengo más o menos así. Y yo le dije, yo creo que como 12. Ok, 12 ecoladrillos. Okay, terminó el curso, yo empecé, como les comenté al inicio, a clasificar mis residuos. Y yo preparé 4 botellas y una bolsa similar a la que les traje hoy, y carita, yo dije ahí. Y empecé una botella hasta aquí, la siguiente hasta aquí, 3 meses. Entonces yo dije, si voy a necesitar 12 coladrillos, o tengo que esperar, ¿cuánto tiempo? Si en 3 meses una, para tener 12. 3, 4 años. 4 años para hacer mi maceta. Entonces, ojo con eso. No es el ecoladrillo, no es pensar primero la pared. Es pensar primero qué basura estoy generando en mi casa y qué de esa basura yo puedo clasificar como residuo. Y después de ahí, entonces sí, yo ahorita estoy emocionando, por eso estoy desarrollando estos talleres, porque ustedes ya me ayudaron a adelantar el trabajo que yo iba a hacer, pero se dieron cuenta que aparentemente íbamos a llenar todas las envases y no lo llenamos todavía. Y ahí está el material de 6 meses de producción en mi casa, porque la que yo le traje picada era del año pasado y la bolsita que ustedes picaron era la de este año, 3 meses. Entonces, esto es una opción siempre y cuando la trabajemos en equipo. 1.000.000 de gracias, no le quito más tiempo. Gracias por En nombre de las autoridades universitarias, del comité organizador de la octava jornada, le damos las gracias por su asistencia y bueno, y atentos a los otros eventos que están siempre publicados en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Manos en acción.